¿Qué pasa cuando a un hombre en mono de trabajo le niegan la entrada a un restaurante de lujo solo por cómo luce? ¿Puede un simple acto de falta de respeto convertirse en una lección para todo un establecimiento? Cuando Javier Sánchez se enfrenta a un juicio, no alza la voz, pero una llamada lo cambiará todo. ¿Curioso por saber cómo? Mira ahora y no olvides dar me gusta y suscribirte. El taller de reparación de autos de Javier Sánchez estaba ubicado en el vibrante corazón del barrio del Raval en Barcelona, un área donde antiguos almacenes y espacios industriales se habían transformado en modernos apartamentos y negocios bulliciosos. El taller era modesto, muy diferente de las elegantes fachadas a su alrededor, pero destacaba a su manera tranquila. El edificio de ladrillo rojo desgastado, con un letrero pintado a mano que decía, Reparaciones Sánchez, tenía un encanto especial, rústico, sin pretensiones y confiable. Dentro, el olor a aceite de motor y metal se mezclaba con el tenue aroma del café de una vieja cafetera de goteo en la esquina. El zumbido de las máquinas y el tintineo de las llaves contra el metal eran sonidos constantes, el ritmo del trabajo duro que definía la vida de Javier. Javier no era de los que hacían ruido. No le interesaba dirigir un negocio ostentoso ni llamar la atención. Sus clientes acudían porque sabían el valor de la confiabilidad. Podía reparar cualquier cosa con ruedas, desde viejos sedanes hasta los autos de lujo más impecables. Su reputación hablaba por sí sola. La gente confiaba en él, no solo porque sabía lo que hacía, sino porque era honesto. Cobraba de manera justa y siempre te decía exactamente qué le pasaba a tu coche, sin rodeos. Si necesitabas una reparación, te lo decía. Si no valía la pena arreglarlo, también te lo hacía saber y no te cobraba por ello. Esa integridad era rara en su oficio, pero era lo que le había ganado el respeto de quienes lo rodeaban. Esa mañana, sin embargo, Javier no estaba pensando en motores ni cambios de aceite. Hoy era para él y su esposa, Carmen. Ella había estado insinuando durante semanas que quería una cita para almorzar como es debido, algo lejos del ruido del taller y la rutina de sus vidas diarias. Después de tantos años de trabajo duro, Javier sabía que ella lo merecía. Siempre lo había apoyado, acompañándolo en las largas horas, las herramientas rotas y el ciclo interminable de reparaciones. Sabía que había pasado demasiado tiempo desde que tuvieron un momento solo para ellos. Ella había oído hablar de un nuevo restaurante francés en el Eixample, Le Beau, y estaba ansiosa por probarlo. Hace una eternidad que no vamos a un lugar bonito, había dicho más de una vez. Javier miró el reloj en la pared, notando que ya era pasado el mediodía. Había planeado salir antes, pero una grúa trajo un viejo Seat que necesitaba una reparación urgente, y no pudo negarse a ayudarlo. Se limpió las manos manchadas de aceite con un trapo viejo y miró su mono desgastado, descolorido, con algunas manchas de grasa cerca de los bolsillos. La idea de ir a un restaurante elegante vestido así lo hizo reír. Pero Carmen había dejado claro que era hora de un cambio de ritmo. Con un rápido lavado de cara y unas gotas de agua en el pelo, estaba listo, aunque un poco fuera de lugar. Al cerrar el taller y subir a su furgoneta, Javier no pudo evitar sonreír. Esperaba con ilusión un almuerzo tranquilo con su esposa, lejos del ajetreo constante del taller. Pero no sabía que esta simple cita pronto se volvería cualquier cosa menos ordinaria. Javier y Carmen llegaron a Le Beau, el reconocido restaurante francés situado en el elegante barrio de l'Eixample en Barcelona. El restaurante desprendía un aire de elegancia desde el momento en que se acercaron, con sus puertas de cristal reflejando el sofisticado horizonte urbano. Los manteles blancos en el interior eran impecables, el suave murmullo de música clásica flotaba en el aire. El lugar era una imagen de refinamiento, frecuentado por la élite de la ciudad, profesionales adinerados y socialites, que parecían tan pulidos como los suelos de mármol bajo sus pies. Javier, aún con su mono desgastado, se sintió fuera de lugar frente al edificio impecable. Miró a Carmen, quien, vestida con un suave vestido azul y el cabello elegantemente recogido, encajaba perfectamente. Ella le sonrió para tranquilizarlo, pero él no podía quitarse la sensación de que no pertenecían a un lugar como ese. Aún así, le había prometido esto, una oportunidad de disfrutar un día libre del trajín habitual. Estacionó su furgoneta, una Peugeot vieja que había visto más años de trabajo duro que cualquier coche de lujo en el estacionamiento, y entraron. La recepcionista, una joven con el cabello recogido en una coleta tirante y una sonrisa nerviosa, levantó la vista cuando entraron. Su mirada cayó inmediatamente en Javier. Observó el mono manchado de aceite, sus botas de trabajo gastadas y las leves huellas de grasa bajo sus uñas. Un breve destello de juicio cruzó su rostro antes de hablar. «Hola, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó, con voz ligera pero postura rígida. «Tengo una reserva», respondió Javier con una sonrisa, sintiéndose ligeramente incómodo. «Sánchez, para dos». La recepcionista lo miró de nuevo, sus ojos deteniéndose un momento demasiado largo antes de inclinarse ligeramente hacia adelante.
¿Viene a hacer una entrega?, preguntó, con un tono despectivo. Javier parpadeó sorprendido, su sonrisa vaciló por un segundo. No, señora, vine a comer. Hizo una pausa, lanzando una mirada tranquilizadora a Carmen, quien ya parecía incómoda. La recepcionista dudó, luego sus ojos se dirigieron al libro de reservas, aunque sus dedos no tocaron la página. Bueno, dijo, tenemos un código de vestimenta, y me temo que no encaja con la imagen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que Javier pudiera responder, añadió, me temo que tendré que pedirle que se retire. El rostro de Carmen enrojeció de sorpresa, su mano instintivamente buscó a Javier. Pero Javier no dijo nada. Se volvió hacia Carmen, dándole una suave sonrisa casi apologética. Sin alzar la voz ni montar una escena, dijo tranquilamente, vámonos, cariño. Mientras caminaban hacia la puerta, la sensación de humillación pesaba sobre él, no por el rechazo, sino por el juicio que le habían arrojado antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hablar. No eran sus palabras, sus acciones ni su actitud, era como lucía. Javier no dijo una palabra mientras salía por la puerta, sus botas resonando en el suelo de mármol pulido. Carmen lo seguía de cerca, pero él podía sentir el calor de su vergüenza emanando de ella. Ninguno habló mientras regresaban a la furgoneta, el aire fresco del exterior no ofrecía alivio al calor de la frustración que crecía en el pecho de Javier. Al encender el motor y salir del estacionamiento, el silencio entre ellos era denso. Javier miraba al frente, sus manos aferrando el volante, sus nudillos blancos. No le dijo nada a Carmen. Realmente no había nada que decir. Ella también lo había visto, la forma en que la recepcionista lo había evaluado, cómo lo había medido sin siquiera parpadear. No estaba sorprendido, no realmente. Así funcionaba el mundo, ¿no? Gente como él no pertenecía a lugares como ese, sin importar cuánto trabajara, sin importar cuánto lograra. Era la regla no dicha, y Javier había vivido con ella desde que tenía memoria. Pero eso no significaba que no doliera. La verdad era que le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y no solo por el rechazo. Era por la forma en que lo habían descartado, como si su valor pudiera resumirse en la suciedad de sus manos, el desgaste de sus botas, las manchas de aceite en su ropa. Carmen rompió el silencio primero. Su voz era suave pero firme. No puedo creer que hayan hecho eso. Javier exhaló lentamente, intentando contener la ira. Está bien, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Es como son las cosas. Carmen lo miró, sus ojos llenos de empatía. Sabía que estaba herido, pero también sabía que no lo iba a mostrar. Nunca lo hacía. Tras un momento de silencio, Javier giró la furgoneta por una calle lateral, hacia un pequeño bar que ambos querían, nada sofisticado, pero un lugar que siempre se sentía como hogar. Comamos en un sitio sencillo, dijo, su voz volviendo a su calma habitual. Carmen asintió, agradecida por su fortaleza silenciosa, pero sabiendo que, debajo de todo, Javier llevaba un peso más grande de lo que cualquiera podía ver. Mientras Javier y Carmen se acomodaban en una desgastada cabina del bar, el zumbido del pequeño espacio a su alrededor parecía casi reconfortante tras la tensión que acababan de dejar atrás. El ruido de los platos y los suaves murmullos de otros clientes llenaban el aire, anclándolos en la simple paz de su lugar habitual. Javier no tenía hambre, pero el familiar olor a panceta y café lo hacía sentir un poco más tranquilo. Aún así, no podía quitarse la sensación de injusticia. No era solo el rechazo, era lo fácil que lo habían descartado. ¿Cómo asumieron rápidamente quién era basándose solo en su apariencia? Pensó en la mirada de la recepcionista, la forma en que lo vio como si estuviera fuera de lugar. Y estaba cansado de dejar pasar estos momentos sin hacer algo al respecto. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono, buscando el contacto de Miguel Ruiz. Miguel no era solo un inversionista adinerado en la industria automotriz. Era un amigo, un hombre que lo había ayudado en situaciones difíciles antes. Y ahora, Javier necesitaba contarle lo que había pasado, no para quejarse, sino para informarle. Tocó el botón de llamada. Miguel, dijo Javier cuando su amigo contestó, su voz firme pero tensa. Soy Javier, necesito un minuto de tu tiempo. La voz de Miguel resonó en la línea, llena de energía y curiosidad. ¿Qué pasa, amigo? Javier explicó la situación, cómo los habían rechazado en Levo por su apariencia, a pesar de tener una reserva. Mantuvo su tono calmado, factual, sin querer sonar como si buscara compasión. Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz de Miguel bajó, teñida de furia. ¿Hicieron qué? ¿A ti? Javier suspiró. Sí, pero no estoy llamando para causar problemas. Solo pensé que debía saberlo. Voy para allá, dijo Miguel con firmeza. Tú quédate ahí. Miguel no solo hizo una llamada al restaurante. Condujo directamente a Levo, su Porsche atravesando las calles de la ciudad, el motor rugiendo como una bestia lista para atacar. No iba a dejar esto pasar.
Mientras tanto, en el restaurante, el gerente, Raúl, acababa de regresar de su descanso para almorzar y ya estaba preparando excusas cuando Miguel entró por la puerta. Señor Ruiz, saludó, aunque su sonrisa vaciló al reconocer al hombre que alguna vez había hecho inversiones significativas en la expansión del restaurante. Miguel no perdió tiempo. Vine a hablar sobre una reserva que rechazaron hoy, dijo, su voz plana. Raúl levantó una ceja, intentando restarle importancia. Oh, hubo algo de confusión. Tenemos un código de vestimenta, ¿sabe? Miguel se inclinó hacia adelante, su tono helado. No, tienen un problema de juicio. El hombre que rechazaron, Javier Sánchez, es quien mantiene mis coches en marcha. Si creen que alguien como él no pertenece aquí, tenemos problemas más grandes. El rostro de Raúl se congeló, sus hombros se tensaron. Rápidamente intentó retractarse, suavizando las cosas. Por supuesto, señor Ruiz, estoy seguro de que fue solo un malentendido. Yo personalmente, no es suficiente, interrumpió Miguel, sus ojos entrecerrándose. Lo arreglarán, pero me aseguraré de que entiendan qué tan grande fue el error que cometieron hoy. Ya no era solo una llamada. Miguel no iba a dejarlo pasar. La realidad de lo que Javier había vivido estaba a punto de caer sobre el restaurante, y Miguel estaba listo para asegurarse de que sintieran el peso. Miguel Ruiz entró en Le Beau con un propósito claro, su paso firme y confiado. Su Porsche estacionado afuera parecía contrastar fuertemente con la opulencia del restaurante, marcando el tono de lo que estaba por suceder. Al entrar, el suave murmullo de las conversaciones se apagó, los ojos se desviaban sutilmente hacia él mientras se acercaba al mostrador de la recepcionista. Clara, la misma joven recepcionista que había rechazado a Javier antes, se tensó visiblemente al verlo. Señor Ruiz, dijo, su voz temblorosa. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito hablar con el gerente, dijo Miguel, su tono inflexible. Clara asintió rápidamente y se apresuró a buscar a Raúl. Raúl, el gerente, apareció poco después, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su incomodidad. Señor Ruiz, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Miguel no perdió tiempo. Vine por Javier Sánchez. Lo rechazaron antes. Quiero saber por qué. Raúl intentó desviar, ofreciendo una explicación rápida. Hubo un malentendido. No cumplía con el código de vestimenta. La voz de Miguel lo cortó. Esto no es sobre un código de vestimenta. Es sobre respeto. Javier es un profesional respetado. Lo juzgaron por su apariencia, y eso no es aceptable. La tensión en el aire era palpable, mientras los comensales del restaurante comenzaban a notar el cambio. La voz de Miguel se volvió más cortante, exigiendo no solo una disculpa, sino un cambio sistémico. Pido más que una disculpa simbólica. Reentrenen a su personal, enséñenles humildad. Enséñenles a valorar a las personas por lo que son, no solo por cómo lucen. Raúl, al darse cuenta de la gravedad de la situación, asintió a regañadientes. Entendido, señor Ruiz. Haremos los cambios. Javier y Carmen estaban sentados tranquilamente en el bar, su comida ya fría pero el calor entre ellos aún reconfortante. El ruido de los platos y el parloteo casual de los clientes creaban un fondo pacífico, muy alejado de la tensión del restaurante de lujo. Javier miró a Carmen, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, pero no había necesidad de palabras. No necesitaban la validación de Le Beau ni de nadie más. Aquí, en este humilde bar, encontraron todo lo que necesitaban, paz, consuelo y el uno al otro. Era un recordatorio para Javier de que su valor, y el de todos a su alrededor, no estaba definido por las suposiciones o juicios de otros. No necesitaba sentarse en una mesa elegante para sentirse respetado. Días después, Le Beau se comunicó, ofreciendo una disculpa ensayada y una comida gratis como gesto para enmendarse. Javier escuchó el mensaje de voz y lo borró sin responder. Una comida gratis no borraría el daño hecho. Lo que necesitaba no era una disculpa disfrazada de lenguaje corporativo, era el tipo de respeto que no se podía comprar ni ofrecer con palabras vacías. Él había ganado ese respeto, y no lo necesitaba de un restaurante que no entendía su verdadero significado. El viaje a casa fue silencioso, el zumbido del motor era el único sonido entre Javier y Carmen. Las luces de la ciudad parpadeaban en el retrovisor mientras dejaban atrás el Sample, y parecía que el peso del día comenzaba a sentarse más en los hombros de Javier. Había mantenido sus emociones bajo control durante la cena, pero ahora, en la quietud de la furgoneta, sintió el pinchazo de lo que había pasado antes. Carmen, dijo suavemente, con los ojos fijos en la carretera. No se trata solo de ese restaurante. Es todo, ¿sabes? Es como si, no importa cuánto trabaje, no importa cuánto intente hacer lo correcto por la gente, siempre se trata de cómo luzco. ¿Cómo me visto? ¿Qué creen que soy? Carmen no respondió de inmediato. Lo entendía, siempre lo había entendido. Sus luchas, las largas horas en el taller, los sacrificios, la forma en que la gente lo veía como solo un mecánico, nada más.
Javier respiró hondo, su agarre en el volante se tensó. He pasado mi vida construyendo algo de la nada, trabajando más duro que nadie, y aún así. Me miran como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a su mundo. Carmen extendió la mano y apretó la suya, su toque firme y seguro. Javier, nadie define tu valor. Ni ellos, ni nadie. Su corazón se aligeró un poco al mirarla, la mujer que había estado a su lado en todo. Supongo que necesitaba escuchar eso. Hemos pasado por tanto juntos, ¿verdad? Carmen sonrió suavemente. Lo hemos superado porque sabemos quiénes somos, Javier. Y eso es lo que importa. En ese momento tranquilo, rodeados por el consuelo familiar del otro, Javier supo que ella tenía razón. Nadie podía quitarle la fuerza y la resiliencia que había construido a lo largo de los años. Y no necesitaba la aprobación de nadie para probar su valor. Al estacionar su furgoneta frente al taller, el zumbido familiar de la ciudad parecía lejano. Las luces dentro del taller aún estaban encendidas, pero el mundo se sentía más silencioso ahora. Javier salió de la furgoneta, inhalando el aire fresco de la noche, sintiendo cómo el peso del día se elevaba de sus hombros. La confrontación pública, la disculpa de Levó, nada de eso importaba al final. Lo que importaba era que Javier había encontrado algo mucho más importante, paz consigo mismo. No necesitaba probarle nada a nadie, ni al restaurante, ni a las personas que lo habían mirado con juicio. No necesitaba su aprobación. Lo que había construido con sus manos, con años de trabajo duro y dedicación, era mucho más valioso que cualquier cosa que un restaurante de lujo o una cena sofisticada pudieran ofrecer. Dentro del taller, las luces proyectaban un brillo cálido sobre las herramientas, los coches en diferentes etapas de reparación y las notas de agradecimiento escritas a mano pegadas en las paredes. Este era su mundo, un mundo donde el respeto se ganaba, no se daba por lo que vestías o cuánto tenías. Javier dirigía su negocio con integridad, con honestidad, y eso era suficiente. Al mirar alrededor del taller, se sintió satisfecho. Su vida no estaba definida por los estándares impuestos por otros. Estaba definida por el respeto que había ganado de las personas que importaban, sus clientes, su comunidad y, sobre todo, su familia. Su valor nunca había dependido de la aprobación de nadie más, y ahora sabía que nunca lo haría. Al final, Javier entendió que el verdadero poder no venía de la validación externa. Venía de saber quién eres y mantenerte firme en esa verdad.